Welcome everyone to this third webinar series on personal sustainability. I'm Isabel Franco. I'm the founder of Exceptional Women in Sustainability, a network for women in sustainability practice, policy, and science. Today's presentation is going to be a bilingual presentation. So before we had two presentations on personal sustainability as well, on yoga. The first one was a yoga webinar. The second one was on sustainable fashion. This is going to be more about our research on personal sustainability, what we have done, the research that we have conducted from the network, and how these research funders can benefit women in our network. I'll be switching between English and Spanish, so if this presentation takes a little bit longer, it's because of the translation interpretation I'm doing. Hola, buenas noches. Mi nombre es Isabel Franco, soy la fundadora de Exceptional Women in Sustainability, que su sigla en inglés es Mujeres Excepcionales en Sostenibilidad, una network para mujeres en sostenibilidad, política de sostenibilidad, en ciencia y en práctica de la sostenibilidad. En esta sesión de sostenibilidad personal vamos a hablar de los hallazgos de investigación que hemos realizado a través de la network en el tema de sostenibilidad personal y cómo ellos tienen un impacto en nuestras vidas. Este va a ser una conversación, una presentación bilingüe donde voy a estar intercambiando entre inglés y español. Entonces va a ser un poco más larga de lo normal, pero pues queremos ser inclusivos con toda nuestra comunidad, la comunidad que tenemos en África, que tenemos en Asia Pacífico, en América Latina. Let's get started. So this is the outline of the presentation. I'll talk a bit more about the network, what we do at the network, the type of work that we are doing, the research that we are conducting right now, the case study locations where we have collected all the data. We have Colombian case, Chilean case, Zambian case, and the Japanese case. We also did some focus groups and interviewing in Japan. I'll share with you some research findings and also some key issues, transitions, and actions towards personal sustainability and some final remarks. Este es el outline de la presentación del día de hoy. Les hablaré un poco al principio, acerca de la network en sostenibilidad, acerca de los contextos geográficos donde hemos realizado esta investigación en sostenibilidad personal. Hablemos del caso de Colombia, de Chile, de Zambia y Japón también, donde realizamos unos grupos focales bien interesantes y entrevistas con grupos de mujeres. Posteriormente ya pasaremos a mirar cuáles son los problemas, la transición y las acciones que las mujeres podemos llevar a cabo para ejercer la sostenibilidad personal. Well, about it wisely, so our network, as I said, we connect women. This is the fastest growing global connector of exceptional women in sustainability, policy, practice, and science, with 8,000 leaders and followers in over 60 locations around the world. So we have women, we have hubs, what we call hubs, which are Facebook pages of women all over the world, in Latin America, in Africa, and Asia Pacific. We have a magazine. We are about to release the latest issue, which is the 7th issue of EYC magazine, where we publish opinion articles. We publish also interviews and that we have conducted before with women, influential women in sustainability. We also have a scientific journal that we are about to release the 3rd issue. And we also publish case studies. We have a radio show and a TV show. Acerca de la network de mujeres excepcionales en sostenibilidad, es la network de mayor impacto global, es un conector de mujeres en sostenibilidad, en política de la sostenibilidad, en práctica y ciencia, con cerca de más de 8,000 mujeres y seguidores en cerca de más de 60 contextos geográficos. Tenemos lo que llaman hubs, que son páginas de Facebook donde las mujeres se conectan en sus contextos geográficos y donde nos conectamos para realizar la labor. Por ejemplo, tenemos un magazine, una revista, un magazine donde trabajamos con diferentes mujeres, donde publicamos artículos sobre sostenibilidad personal, donde
trabajamos temas, también publicamos entrevistas de mujeres influyentes de sostenibilidad. También tenemos un número, un journal, una revista científica de las mujeres científicas, de investigadores, particularmente que están terminando doctorado, que están realizando maestrías por investigación, pueden publicar sus artículos, sus trabajos antes de ser publicados a revistas indexadas. También tenemos estudios de caso que hemos realizado, hemos publicado, y tenemos un radio show y un TV show. These are some of the locations, the case study locations where we collect data and where we got the findings that we've shared with you in this talk, in this presentation. So, as I said, we were in Latin America, in Africa, and more recently in Japan as well. So, estos son algunos de los contextos geográficos en los que hemos trabajado, donde hemos realizado mesas grupales, grupos focales y entrevistas también con mujeres en sostenibilidad. Los datos, como les dije yo, de esta presentación están basados en esta recolección de datos que hicimos en estos contextos geográficos. These are some of the photos from the workshop that we did in Colombia. Some of the issues that we found is like corporate and flexible public and corporate policies that are affecting women's sustainability. Esas son algunas de las fotos del workshop, del taller que hicimos en Colombia, y donde encontramos que uno de los temas más recurrentes era lo que respecta a las políticas corporativas poco flexibles, ¿no?, para mujeres en sostenibilidad, para el ingreso de mujeres en sostenibilidad, a cargos senior ejecutivos. En el caso de Chile, las mujeres, bueno, uno de los aspectos que es más recurrentes era que las mujeres dejaban sus carreras una vez, por ejemplo, tenían hijos. Había aspectos culturales que perpetuaban también el rol pasivo de las mujeres. Y asuntos como el sticky floor y glass ceiling issues, por ejemplo, son uno de los aspectos que eran más recurrentes. These are some of the photos of some of the workshops that we undertook. We conducted in Chile, where women, one of the issues that we found is that women leave their careers once they have children. They also experience cultural issues like the macho culture that perpetuates the passive role of women, and we have found issues such as sticky floor and glass ceiling issues. Sticky floor is basically that work colleagues just pretty much do whatever it takes to make women fail and not be promoted. That I've experienced that, by the way. Zambia. So in Zambia, it was very interesting. The focus was more on education. So we found that there's limited education opportunities, particularly for women, difficulties to access employment, basic needs that need to be met first. So some women say, like, I need to look after my children. There's no way I can, practice self-care, or it is very they find it very difficult to engage in self-care practices when they have 4 to 5 children to look after. En el caso de Zambia, lo que encontramos son las oportunidades de educación para las mujeres son limitadas, hay dificultades para el acceso al empleo, y también temas, por ejemplo, como el autocuidado son temas irrelevantes, porque cuando hay 5 niños que están a los que se les tiene que dar de comer, pues ahí evidentemente el tema del autocuidado es irrelevante. O sea, primero uno trabaja para poder cuidar a los niños, y el autocuidado pues queda en segundo, último plano. Overall, the research shows that one of the key issues is lack of trust. So one of the respondents said, when in critical thinking exercises, they tend to remain, when they say they is women, they tend to remain silent. They are more introverted than men. Men are more critical. Another quote says, there is still fear among women. So we can see how this lack of trust is pretty much
preventing women from engaging in scenarios, in various scenarios, not only at work, but also university, because we interview women at the university level, and that's compromising women's ability to um, to um, to achieve or be promoted in at the workplace, etc. Oh, sorry. En uno de los aspectos importantes que encontró la investigación fue la falta de confianza. La autoconfianza es un asunto bien crítico en el tema de las mujeres. Uno de los participantes nos decía, en temas de razonamiento crítico, de pensamiento crítico, las mujeres permanecen calladas. Ellas son muy introvertidas y los hombres son más críticos, me parece a mí. Otro de los participantes dice que there's still fear among women. Todavía hay miedo entre las mujeres, miedo a hablar, miedo a decir lo que tienen que decir. Sociocultural factors, another aspect that we found in our research that prevents women from engaging in sustainable personal sustainability patterns. Women are asked to adapt to the industry without more, particularly in those male-dominated industries. Another participants had difficulties in adapting during higher education, and making work and family compatible is an issue. Otro de los factores tiene que ver con los factores socioculturales. Uno de los participantes, ellos hablaban, a las mujeres se les pide adaptarse a la industria sin decir nada, o sea, no pueden decir, no pueden opinar, solamente adáptese y ya. Y la dificultad también de adaptarse durante, por ejemplo, los contextos en universidades, ¿no? Y hacer también el balance en universidades, por ejemplo, donde se estudian carreras predominantemente masculinas, como la ingeniería, como la ciencia, la tecnología, y también el balance entre el trabajo y la familia. Es un asunto bien complicado, que las mujeres aún tienen dificultades con eso. Un tercer aspecto tiene que ver a third aspect has to do with the macho culture. One of the respondents said, the policies of the industry respond to a macho culture. Women are hired due to political favors and not by market demand. Men think women have less ability to think. So that's what we found in our research. So still men that have that mindset, I'm not saying all of them, but most of them, they have that mindset that women are less than, and that's something that is intrinsic in the culture. That happens particularly in developing countries, but we saw cases, particularly for example in the Japanese case, and I tell you that sometimes here in Australia that happens as well. Otro tema bien importante es el tema de la cultura del macho, ¿sí? Eso lo vemos en países en vías de desarrollo, pero también lo vemos, por ejemplo, en Japón lo vimos un poco, y en Australia también pasa. Uno de los participantes decía, las políticas de la industria responden a una cultura del macho, donde las mujeres son contratadas por favores políticos. Y esta quote te dice, los hombres piensan que las mujeres tienen menos habilidad de pensar. Todavía estamos en una cultura que está, obviamente, que ve a la mujer menos que. Otros factores, another factor has to do with corporate factors. So the government, for example, one of the participants said, the government doesn't recognize the value of female labor, which prevents them from applying to executive positions. Corporations do not reward women's organizational skills, multitasking, and commitment to the community. Sexual harassment, workplace harassment. So these are three key issues that remain. So there are three key issues that are affecting women's journey towards personal sustainability, because that increases all these other issues of self-sabotaging, of self-doubt, and so on. Otro factor que encontramos fueron los factores organizacionales. Uno de los participantes, por ejemplo, decía que el gobierno no reconoce el valor de la mujer, de la labor femenina, y lo que les previene a ellas acceder a posiciones ejecutivas.
las organizaciones no las como recompensan, no recompensan a las mujeres, no recompensa su habilidad de multitasking, de hacer muchas múltiples tareas y su capacidad organizacional, y también temas como el asunto del harassment, del acoso y del acoso laboral, el acoso sexual, que son bien marcados en los casos que realizamos. Other factors are maternity leave, the issue of multiple roles. Women are wives, but also they're wives, and they're workers, and they're caregivers, and they have multiple hats that they have to perform. This idea of gender diversity and gender equality is causing problems as well with gender diversity. They said that, okay, we women are multitasking. We can do various things and tasks and perform tasks at the same time. And because of that, we are allocated with more responsibilities with the same pay. In gender equality, that says that we women and men are equal, and therefore we have to behave like men. We are not men, right? We are women, men are men, and that's reality. That's reality's nature. Working conditions, such as infrastructure, for example, that happens a lot when women, after women give birth, they experience issues, for example, trying to find facilities like to look after childcare facilities, for example. Y otros factores que también encontramos tienen que ver con, por ejemplo, el tema de licencia de maternidad, la falta, por ejemplo, de condiciones después de que tienen los niños de encontrar, por ejemplo, infraestructura para el tema de las guarderías, donde se cuidan los niños para que puedan reinsertarse al trabajo sin mayores problemas. El tema de los roles múltiples también, o sea, mujeres que no solamente son madres, que son trabajadoras, que son empresarias, que tienen múltiples roles que para ejercer. Les drena eso, su energía también y su autocuidado. Y el tema de esta dicotomía entre la diversidad de género y la diversidad y la igualdad de género. O sea, en el tema, con el esquema, con la idea de diversidad de género, entonces nos están diciendo nosotros las mujeres tenemos más responsabilidades, somos multitasking, hacemos más, hacemos etcétera, entonces vamos a darles más responsabilidades en el trabajo. Y en el tema de igualdad de género, lo que estamos haciendo es que estamos viendo las mujeres y los hombres están al mismo nivel, entonces mujeres y hombres pues se comportan igual. Y entonces las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Nos ajustamos al nivel del hombre, y resulta que eso no, la naturaleza no es así. Well, this is some of the research, the research outcomes that we have published. As I said before, recently we published this policy brief with colleagues at the United Nations University that has to do with more gender aspects of sustainable development, of sustainable consumption and production. So, how we can moderate our consumption patterns, and how we consume not only the food that we eat, but also the consumption in terms of contents in our homes, etc. Estos son algunos de los resultados de investigación que hemos desarrollado. El último fue un policy brief, que es un booklet de política con los colegas de la Universidad de las Naciones Unidas, donde hablamos un poco de el tema de género y los temas de patrones de consumo, tocando consumo desde el consumo personal, consumo de comidas, hasta el consumo el consumo de nuestra casa, de los domésticos, etcétera, que tenemos en nuestras casas, etcétera. Bien interesante para que lo lean. Todos están en nuestra página web, ewisely.org. Este también es un magazine. This is a magazine that we have, as I said before, where we publish our opinion articles, interviews, transcriptions of podcasts that we did before, so you can find that at ewisely.org. Este es un magazine que también tenemos, una magazine de opinión. Bienvenidos si quieren aportar al magazine, también pueden encontrar en ewisely.org. Hemos publicado entrevistas, podcasts que hemos hecho, etc. Now we are going deeper into personal sustainability. So we have two
if you saw the first part of this conversation was more about identifying the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of women in sustainability faced to achieve personal sustainability, right? So this second part is going to focus more on what are the priority areas to overcome existing barriers. Ahora vamos a trabajar más, esta parte de la presentación es más acerca de sostenibilidad personal. La primera parte tuvo que ver más con la identificación de una matriz DOFA, ¿sí? De las debilidades, oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de las mujeres para alcanzar la sostenibilidad personal. La segunda parte de esta presentación tiene que ver más con cuáles son las áreas prioritarias para alcanzar, para superar esas barreras, las barreras de las que ya hablamos anteriormente. Entonces vamos a empezar. Issues. What are the main issues that prevent us women from achieving, from pursuing personal sustainability? Well, the first research shows that there are 5 key issues. So the first one has to do with self-exploitation. So sometimes we put ourselves, we drain ourselves too much, right? Not only at work, but also at home and relationships. We pretty much exploit ourselves, and that's a bit self-sabotaging as well, because we are draining so much energy that we can perform well, and then we have that pressure. Here the P and the R are missing, but it's pressure to performance. We have that pressure that we have to do things well, that everything has to be excellent, that we have to perform well at work, that we have to perform well at university, if we are at the university, that we have to perform well in relationships, and it's a lot of pressure, and sometimes it does not even consider by others. Third aspect has to do with anxiety and depression. So when these things happen, obviously some women might experience burnout, or women might experience anxiety and depression, and that leads to health issues and then stress, etc. ¿Cuáles son los problemas que previenen a las mujeres acceder o hacer parte de realizar ese viaje hacia la sostenibilidad personal? Y hemos encontrado que, por ejemplo, son 5, la investigación ha mostrado 5 aspectos. El primero tiene que ver con la explotación de nosotras mismas. Nos dejamos explotar en el trabajo, nos dejamos poner más carga laboral, y con eso empieza, ¿por qué? Porque hay una presión, pressure to performance, presión a dar y dar y dar hasta quedarnos sin energía. Esto lleva a niveles de ansiedad, de depresión, problemas de salud y problemas de estrés. So what is the idea? The idea is that we have to start going through a transition, right? And we should go through the path of transition towards personal sustainability. And research has found that there are ways that we can do that, practical ways in which we can do that. Most of this work in personal sustainability has been led by German Research Institute, and some of the leaders researchers are Parodi and Benz et al. So in 2011, they came up with a book on personal sustainability. And while in the book, it says women, well, it could be women and men, should and can be supported in developing their own internal psychological resources to ensure sustainable well-being, independent of material wealth, right? So there are 9 aspects that can help women to experience that transition towards personal sustainability. The first one has to do with personal empowerment, all right? Individual resilience, so how we respond to external changes. The third one has to do with action, with awareness or mindfulness. So at this very moment, for example, what I'm doing, I'm talking, but at the same time, I'm presenting, but at the same time, I'm thinking, I'm interpreting, I'm translating, I'm reading, I'm breathing, right? So I'm fully aware of what I'm doing right now.
The fourth aspect has to do with inner conflict resolutions. The next aspect has to do with ability for self-care, and self-care, as we said before, there are so many aspects in different contexts that we have to perform, say work, university, home, relationships. There's so many aspects that, you know, sometimes there is just this little room for ability for self-care. And when we talk about self-care, we should talk about health, you know, personal health, personal image. That's very important. And then we should be just basically looking after ourselves. Self-guidance. Do we guide ourselves? Are we doing that inner work in which we are leading our lives, and we are let other people lead our lives? That's very important to have that self-reflection. Self-knowledge. Do we know ourselves? Because if we know ourselves, then we don't let other people manipulate us or tell us what to do, where to go, right? Self-reflective. So are we really reflecting on what is happening in our inner world, but what is happening outside? For example, what is happening with this current pandemic, what is happening, how it is affecting us, and how we can better respond to that, how we to us and to others. And self-productive. So self-productive is not about being producing for others, but producing for us, right? Is if we are in a job that we are not happy with, so we take actions and we do something else, or at least we start something, a side hustle that give us that fulfillment and that passion, right? La investigación que hemos realizado, hemos hablado que pues, ya hablamos de los problemas, cuáles son los problemas que nos impiden digamos, viajar por hacia la sostenibilidad personal. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo podemos hacer la transición? ¿Sí podemos hacer una transición hacia la sostenibilidad personal? Claro que sí hay. Y los investigadores, hay un instituto alemán, que el acrónimo es KIT. En el 2011, uno de los investigadores líderes, Parodi, ellos publicaron un libro acerca de personalidad sostenible. Y ellos hablan, bueno, mujeres y hombres se pueden apoyar y pueden desarrollar sus propios recursos psicológicos internos para asegurarse para asegurar su bienestar, un bienestar sostenible, independiente de la riqueza material. O sea, la riqueza material es importante, pero también hay una riqueza espiritual que debe prevalecer por encima de la riqueza material. Y ellos hablan de 9 componentes, bueno, hablan de más componentes, pero esto es como el resumen de los componentes de los que hablan acerca de la transición a una sostenibilidad personal. El primero tiene que ver con empoderamiento propio, ¿sí? Hasta qué punto nos empoderamos nosotros si realmente somos lo que queremos ser. Resistencia individual, resistencia al cambio, cómo estamos tomando, por ejemplo, el tema de la pandemia ahora, cómo nos resistimos, cuánta tan resistencia tenemos al cambio externo e interno. El tercero tiene que ver con la acción con conciencia o mindfulness. Muchos habrán escuchado la palabra mindfulness, que es ser consciente de lo que estoy haciendo en este momento que estoy haciendo. Estoy presentando, estoy pensando, estoy traduciendo. Resolución de conflictos internos también. Si no tenemos resueltos nuestros conflictos con nuestras otras mismas, pues vamos a tener conflictos con los demás, ¿sí? Habilidad para el autocuidado, el cuidado el cuidado personal, la autoimagen, etcétera. La guía personal, nos guiamos, nosotros somos las líderes de nuestras vidas o dejamos a otros que nos lideren. El autoconocimiento, muy importante, nos conocemos realmente, estamos reflexionando, y la autorreflexión, que es el siguiente componente. Entonces nos autoconocemos y autorreflexionamos de nuestras acciones con nosotras y con los demás. Y self-productive, o la tu producción, que no es producir a otros, sino es producir para nosotras, hacer trabajos que nos apasionen, hacer actividades que nos llenen realmente. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el tema de sostenibilidad personal? Y encontramos en la investigación, nos habla que las mujeres tienen una capacidad de healing,
de recuperar, de una capacidad de curar, ¿sí? De curar, ¿sí? De curarnos a nosotros mismos, de curar a los demás, precisamente por esa naturaleza que nosotras tenemos bueno, de dar a luz, de dar vida. Integrating experience into own self, so integrar la experiencia, la capacidad que tenemos también de integrar toda la experiencia de nuestro pasado en nosotras mismas y tomar decisiones hacia el futuro. And unleashing our potential, realizar nuestro potencial, ¿sí? Importante realizar nuestro potencial y constantemente preguntarnos, hacernos esta pregunta de how we can deal with the world, right? At every single, en cada momento, cómo podemos lidiar con el mundo, cómo podemos lidiar con las cosas que están pasando ahora. Y para ello desarrollar personales habilidades intrapersonales, muy importante. So what is the role of women in terms of sustainability? There are many aspects, and so the first one is we women have a healing force, right? And because of that, we have a capacity to integrate experience into our own self. So that experience from the past, we integrate it at the present, and we take actions for the future. Ability to unleash our own potential, but sometimes that is being hindered by aspects that we discussed before, of self-doubt, of self-sabotage, and other social-cultural factors that match culture that might prevent women from engaging from expanding their own potential, realizing their own potential. So the question that we have to ask all the time is how we can deal with the world, how we can deal with our daily experiences, how we can deal with daily practices, and developing intrapersonal skills. So to do these 4 actions, to undertake all those 4 actions, we need to develop interpersonal skills as well. Finally, what are the actions that we can take towards personal sustainability? Well, research shows that we're taking action from a very human and everyday perspective, the connections of truth, fear, and love to sustainable development. There are 3 key words here: is truth, fear, and love to sustainable development. Sustainable development is the overall goal, right? So it's how we react to our daily lives, how we react to events, external events. Do we react out of truth, out of fear, out of love, right? So it's just thinking about, have that mindset and have that thinking. Are we reacting out of fear? Are we reacting out of truth? Are we reacting out of love? And that's very human, right? So research shows that there are many ways in which we can action personal sustainability patterns, but these are some of the key components, the key actions that we might be able to undertake, to conduct. Yoga, for example, practicing yoga or any type of meditation, art, like singing or drawing or painting, or I love dancing, and dancing is another way to express, for example, my emotions, my feelings. When I'm happy, I want to dance. If I'm sad, I want to dance. So it's a way to express my feelings and my emotions. Mindfulness is being at the present moment. So what I'm doing now, as I said, I'm presenting, I'm aware that I'm breathing, I'm aware that I'm presenting, I'm aware of the fact that I'm translating, I'm interpreting. Vegetarian lifestyle. For me, it has been a massive change since I stopped eating meat, any type of meat. I don't consume meat at all. And I can tell you that this is something that I'm very surprised, the effects of not eating meat in my skin, in my personal health, the way I relate to other beings, say animals, for example.
So that's very important. If we can incorporate that into our daily life, so you don't have to become fully vegetarian, but if you can, if your family, I mean, they are, especially in Latin America or Africa, where the intake where the meat consumption is very high, might be very difficult. But if you can take like at least once or twice a week, if you can incorporate a vegetarian diet, that would be that's a massive change. Plus, you're reducing carbon emissions, which is also helping the environment, right? Minimalism, how we can incorporate minimalism in our lives, in our home. So try to be as mindful as we can of, of having, just the minimum furniture, of electronics, whatever it is. Speak of your mind, that's very important. Now, don't keep those things. And again, talk and be always aware of, are you talking from out of truth, fear, or love? Speak up your mind is very, very important. Support other women. That's why we have this network, so we can support each other. That's very important. Make your own cleaning and beauty products, and we are having a webinar on this. It's very, very, very interesting topic. I personally don't like to put much chemicals. Sometimes I put makeup and stuff, but I prefer to go for more natural products. And practice compassion towards others. I mean, sometimes we don't know where we are coming from, and we are very hard on us and ourselves and on others, and practicing that compassion, that's important. ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar para hacer la sostenibilidad personal? Bueno, la investigación muestra que tomar acción se debe hacer desde una perspectiva muy humana y desde una perspectiva del día a día, y con una conexión desde la verdad, desde el miedo, con una conexión con las emociones desde la verdad, desde el miedo, desde el amor, hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es finalmente el objetivo final, ¿no? Es el objetivo final. Esas tres palabras son claves, ¿no? La verdad, el miedo y el amor, ¿sí? Desde donde, cuando hablamos, desde dónde nos desconectamos desde la verdad, del amor o del miedo, ¿no? Entonces siempre importante es como tener la reflexión interna, ¿sí? desde dónde nos estamos conectando, ¿no? Y los autores, los investigadores, ellos hay muchas maneras que podemos accionar nuestros patrones de sostenibilidad personal, pero estas son algunos ejemplos. Por ejemplo, practicar yoga o cualquier tipo de meditación, ejercicios muy espirituales, las prácticas religiosas, por ejemplo, el arte también, pintar, bailar, cantar. Me encanta bailar, entonces si canto, si estoy feliz, bailo, si estoy triste, bailo. Mindfulness, que es más estar en presente, lo que les decía anteriormente, estoy en ese momento, sé que estoy presentando, sé que estoy respirando, sé que estoy interpretando, estoy traduciendo. Un estilo de vida vegetariano, tener un estilo vegetariano, para mí el vegetarianismo, no hace mucho empecé hace 2 años, pero sí había una transición bien importante, y les cuento que ha sido bien interesante la transición, donde no solamente mi mindset, mi mindset, mi pensamiento, la manera como me conecto con los otros seres, con los otros animales. O sea, yo no me como un animal porque simplemente sé que es otro ser, ¿no? También los efectos que ha tenido también en mi piel, en mi salud. Entonces yo digo, bueno, no cambiar. En contextos como África, por ejemplo, y América Latina es bien complicado uno ser vegetariano, pero sí incorporar un poco en la dieta, si podemos 1 o 2 días a la semana ser vegetarianos, está bien, ¿sí? Está bien. Además reducimos las emisiones de carbono y contribuimos con el medio ambiente. Minimalismo, tenemos lo necesario en casa, o tenemos demasiados electrodomésticos, demasiadas cosas en casa y queremos más, y queremos comprar más, ¿sí? Entonces hay que repensar una vez antes de ir a comprar, pensar 2 veces. Speak up your mind, o hablar, ¿sí? Hablar lo que tenga que hablar, o sea, no quedarnos calladas, hablar, a saber articular las cosas, pero decirlas.
Apoyar a las mujeres, tan importante es eso, la sororidad entre nosotras, ¿sí? Apoyarnos entre nosotras, es bien importante y ese es el objetivo de esta network también. Make your own cleaning and beauty products, es muy importante también, hacer sus propios productos de belleza y de limpieza. Tantos rituales que uno tiene, por ejemplo las mascarillas, las mejores son las mascarillas naturales, vamos a hacer un webinar sobre esto también para que practiquemos ese autocuidado y la compasión también, la compasión hacia los otros, hacia nosotras mismas y hacia los demás. Finally, I would like to invite you all to join the move, to join the WISE move. So you can check our website, wisely.org. You can also join our Facebook group, the Facebook pages. We have Facebook pages per country pretty much. You can go to ewisely.org, go to the network, and if you are in Asia Pacific, Africa, or Latin America, you can join each one of the networks. And also we have a network in LinkedIn, we have Twitter, so follow us on Twitter as well. We are posting continuously on things that that relate to women, sustainability, and leadership. So you're welcome also if you have some ideas, you can please let us know. We'll be happy to share your ideas as well. Los invito también a que se unan al movimiento de Wisely. Estamos en el grupo de Facebook, también tenemos los hubs o los networks por regiones, Asia Pacífico, Latinoamérica y África. Para cada una hay unas páginas de Facebook, ustedes van a wisely.org y le dan clic en cada una de las regiones y los lleva al país donde estén. También tenemos una network en LinkedIn y Twitter también para que nos sigan. Si tienen ideas, pues las pueden compartir, las podemos también hacer visibles en nuestras networks. This is some of the reference. This is some of the reference for this talk. Estas son algunas de las referencias de la conversación del día de hoy. Y estos son algunos contactos, los míos y los de la network. Si quieren compartir nuevamente ideas, etcétera, bienvenidos, pueden escribirlas. See, these are some contact details, my contact details and the network's contact details. So you're welcome. If you have anything you want to share, anything you like to share to post on our networks, we are happy to collaborate. We're always open for collaboration. Okay? So thank you so much. We'll look forward to the next webinar series, and we'll keep you updated on the next series, and just keep practicing this journey towards sustainability, personal sustainability, and we'll be with you. This is a lifestyle, right? So what we want to encourage is to create a lifestyle, a sustainable lifestyle for all women. Los invitamos nuevamente a las series de sostenibilidad, las que vienen ahora, nuevamente en relación con sostenibilidad personal. Queremos que eso se vuelva también un estilo de vida para las mujeres del grupo y para las mujeres de la network y otras mujeres, así que invítenlas si ustedes conocen a las mujeres que estuvieran interesadas. ¿Okay? Nuevamente gracias por atender y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.